Tras la puerta entreabierta del aula 6B, el Navy SEAL discapacitado Aaron Blake permanecía en silencio, apoyado en su órtesis de fibra de carbono, mientras su perro guardián se ponía rígido a su lado. Dentro, su hija Maya miraba a la clase con manos temblorosas, mientras la maestra, a quien todos admiraban, levantaba su tarea y se burlaba de ella por tener un padre que vivía de los cheques del gobierno. Estalló una carcajada aguda y cruel, con un eco más profundo que cualquier herida de guerra que Aaron llevara. Esto no era educación. Era humillación. Y su pequeña hija era el objetivo. Quédense porque lo que suceda después lo cambia todo. Antes de empezar, compartan desde donde nos ven. Y si esta historia les conmueve, suscríbanse para recibir más historias de honor, sacrificio y lazos que nunca se rompen. Su apoyo significa mucho. Una cortina gris de nubes de principios de invierno se cernía sobre Evergreen Ridge, suavizando las escarpadas montañas de Colorado en siluetas delicadas espolvoreadas con la primera nieve de la temporada. Aaron Blake guiaba su vieja camioneta negra por el sinuoso camino, con la pierna izquierda inmóvil de la cadera a los pies, apoyada en un aparato ortopédico de fibra de carbono firmemente sujeto bajo sus vaqueros. A sus 37 años, Aaron albergaba la fuerza curtida de quien había vivido varias vidas en una sola. Su rostro conservaba los ángulos marcados de un soldado. Pómulos altos, mandíbula cuadrada sombreada por una barba incipiente y ojos color acero frío, ojos que antaño habían escrutado los desiertos en busca de peligro y ahora recorrían la tranquila arboleda con un agotamiento que ningún sueño curaba. A su lado estaba sentado Duke, un pastor alemán de 5 años con pelaje negro sable que se extendía por sus patas hasta formar cálidas manchas color canela. Las orejas de Duke estaban alerta, sus ojos ámbar oscilaban entre la carretera y el rostro de su guía como si vigilaran dos mundos a la vez. Antaño un perro de trabajo militar entrenado para la detección y el rescate en combate, ahora se movía con una disciplina más serena, aunque ciertos sonidos aún le apretaban la postura y avivaban el campo de batalla. «Ya estás en casa, amigo», Aaron murmuró, apoyando su mano callosa en el cuello de Duke. «Ambos lo somos». Pero incluso mientras lo decía, la duda lo acosaba. Hogar. Ya no estaba seguro de qué significaba esa palabra. La explosión que puso fin a su carrera militar había llegado en un destello de arena y fuego. Había corrido delante de su equipo esa noche, guiando a 3 SALS más jóvenes lejos de un supuesto campo de placas de presión. Recordó el peso del mundo disminuyendo, el aire del desierto densificándose. Luego, una explosión que le aplastó el lado izquierdo del cuerpo y le robó una parte de su futuro. Las placas MEB y PEV habían sido romas, incapaces de continuar en servicio. Toda una vida de entrenamiento condensada en un sello, un número de expediente y un cheque mensual por discapacidad del VA. Pero no podían aceptar a Duke. Las regulaciones permitían a un adiestrador retirado por motivos médicos adoptar a su compañero canino si éste le servía de apoyo emocional o de movilidad. Duke se convirtió en ambas cosas y Emily en su ancla. Aaron aparcó fuera de la escuela secundaria Evergreen Ridge, apoyándose con fuerza en su bastón de madera antes de bajar la rampa de la camioneta para que Duke pudiera bajar. Los copos de nieve se aferraban al pelaje de Duke, brillando contra el brillo oscuro. Emily Blake, de 11 años, alta para su edad, con rizos castaños sueltos y algunas pecas, salió del asiento del copiloto con la calidez de un amanecer. Abrazó la cintura de su padre con el orgullo inquebrantable que solo una niña puede tener. «Papá, ¿me veo bien?» «La primera impresión importa. Te ves perfecto», dijo Aaron, apartándole un rizo de la mejilla, inteligente, fuerte y lista para conquistar el 6º grado. Emily sonrió, ajustándose la mochila lavanda casi tan grande como ella. Sus ojos brillaban de emoción y algo más. Esperanza. La clase de esperanza que Aaron temía que el mundo no tuviera la bondad de mantener intacta. Dentro de la escuela, el aire cálido y una tenue charla reemplazaban el frío y el silencio del exterior. Pósters de estudiantes sonrientes adornaban el pasillo. Una pancarta decía,
Bienvenidos a un año de crecimiento y responsabilidad. Responsabilidad. La palabra se le alojó con amargura en el pecho a Aarón. Al final del pasillo, una mujer esperaba. Karen Dalton, la nueva profesora de aula y de estudios sociales de Emily, parecía refinada, pero de forma deliberada. Tenía poco más de 40 años, cabello lacio, rubio ceniza recogido con cuidado tras las orejas, piel impecable de porcelana y una figura esbelta envuelta en una falda azul marino y una blusa color crema. Su postura, con la espalda erguida y la barbilla levantada, irradiaba una autoridad que lucía como una joya. Su sonrisa era practicada, un arco perfecto que rozaba sus labios, pero no sus ojos azul pálido. Deben ser los Blake, dijo con cariño. Demasiado cariño. Sí, señora, respondió Aarón, extendiendo la mano. Su mirada bajó rápidamente, no a su mano, sino a la ortesis de su pierna. Una breve pausa, un parpadeo calculador. Luego, la sonrisa volvió, esta vez más tensa. He oído que es veterano, dijo, con la voz deslizándose sobre la palabra como si fuera frágil o inoportuna. Un sello de jubilación médica. Aarón la corrigió con suavidad. Ah, ya veo. Asintió como si guardara la información para más tarde. Y recibe una indemnización del Departamento de Asuntos de Veteranos. Sí. Es un apoyo maravilloso para familias como la suya. Emily frunció el ceño, presintiendo algo que no podía identificar. Duque se acercó a ella, con la cola baja pero firme. Aarón sostuvo la mirada de Dalton. Nos las arreglamos, dijo con frialdad. Dalton se agachó un poco, volviendo su atención hacia Emily. Te encantará estudiar sociales conmigo. Nos centramos en la buena ciudadanía, en ser miembros productivos y contribuyentes a la sociedad. Algo en su tono despertó los instintos de Aarón, los mismos instintos que una vez le advirtieron de las emboscadas. Emily no se dio cuenta. Sonrió radiante. Me encanta aprender sobre la gente, señora. Mi papá me enseñó mucho. Es un héroe. La sonrisa de Dalton volvió a desvanecerse. Seguro que sí, dijo en voz baja, con palabras extrañamente cortantes. Duque, sensible a los tonos más que a los significados, dejó escapar un leve rugido en el pecho. Aarón puso una mano tranquilizadora sobre la cabeza del perro, pero no apartó la vista de Dalton. Vio la microexpresión que los soldados estaban entrenados para percibir. Juicio oculto bajo la cortesía, curiosidad matizada por algo más agudo. Sonó el timbre. Los niños inundaron el pasillo, arrastrando a Emily en su oleada de risas y nuevos comienzos. Que tengas un buen primer día, dijo Aarón, rozándole la mejilla. Y recuerda, estoy aquí después de clases. Emily saludó con la mano y desapareció en el aula con Duque observándola hasta que se cerró la puerta. Y al cerrarse, a Aarón se le encogió el pulso. Algo en esa habitación olía mal. No era peligro, todavía no, sino el tenue olor metálico de algo que conocía demasiado bien. Una amenaza oculta bajo una sonrisa. Una tormenta acechaba entre las 4 brillantes paredes de una aula. El tenue sol invernal se cernía sobre Evergreen Ridge, pálido y distante, proyectando una suave luz a través de los altos ventanales de la escuela. Durante las primeras semanas, la vida de Emily Blake parecía casi normal. Afuera, la nieve se espesaba cada día, cubriendo las calles bordeadas de pinos como una silenciosa promesa de que todo podría seguir bien. Emily había hecho 2 amigos que se sentían como pequeñas anclas en la marea cambiante de una nueva escuela. Zoe Martínez se sentaba a su lado en estudios sociales, una chica menuda y cariñosa, de rizos negros y elásticos y piel color miel. Zoe reía con facilidad, el tipo de risa que podía alegrar una habitación en segundos. Le encantaba dibujar cómics sobre perros con capas y expresiones bobas, y adoró a Duque al instante en cuanto lo vio esperando junto a la valla de la escuela. Liam Carter, sin parentesco con Emily, era diferente. Alto para sus 11 años, todo extremidades y nervios,
con el pelo pelirrojo despeinado y una constelación de pecas en la nariz. Sus gafas redondas se le resbalaban constantemente por la cara y llevaba una mochila tan grande que lo hacía inclinarse ligeramente hacia adelante al caminar, pero poseía una seriedad inusual, un chico que prefería las biografías de héroes militares a los juegos del patio. Su padre era paramédico y rara vez llegaba a casa a tiempo, y la tranquila madurez de Liam provenía de las noches que pasaba esperando junto a la ventana del salón. Juntos, los tres formaban un trío pequeño y robusto. A la hora del almuerzo, compartían galletas. Después de la escuela, contaban historias sobre Duque, y en los momentos tranquilos de clase, se pasaban notas llenas de garabatos graciosos. Idea de Zoe, por supuesto. Pero todo cambió un martes por la mañana durante la clase de sociales. La señorita Karen Dalton estaba al frente del aula con su habitual atuendo impecable. Un vestido gris oscuro ajustado, un collar lavanda y el cabello recogido en un moño tan ordenado que parecía esculpido. Se movía con la elegancia de alguien que creía profundamente en la jerarquía y el orden. Su actitud era refinada, su voz suave como una piedra desgastada por el agua. Hoy, anunció, comenzamos nuestra unidad sobre impuestos y bienestar social. Algunos estudiantes gruñeron, otros se animaron. Emily simplemente enderezó su cuaderno, sin darse cuenta de que esta era la lección que redefiniría su mundo. La señora Dalton esbozó un proyecto. Cada grupo elegiría ejemplos de personas que contribuyen a la sociedad, como médicos, ingenieros, empresarios, y los compararía con quienes dependen de los sistemas gubernamentales. Los niños charlaban animadamente, asignándose papeles llamativos. Zoe y Emily planeaban escribir sobre rescatistas. Liam quería hablar sobre veteranos, su tema favorito. Pero cuando Emily levantó la mano para sugerirlo, la señora Dalton se giró. Lentamente hacia ella, sus ojos azul pálido se entrecerraron con una fría dulzura. Emily, dijo con voz suave pero cortante, ¿por qué no nos das un ejemplo de alguien que reciba asistencia mensual del gobierno? ¿Quizás alguien de tu propia familia? La sala se sumió en un silencio inquietante. Emily sintió una opresión en el pecho y la respiración entrecortada. Oyó el crujido de las sillas, sintió que decenas de ojos la miraban fijamente. Zoe se quedó boquiabierta. Liam dejó de escribir a media frase. La señorita Dalton continuó, sin dejar de sonreír. ¿Llamarías a tu padre contribuyente o una carga? Algunos estudiantes rieron disimuladamente. Un chico tosió la palabra asistencia social en voz baja. Alguien susurró, dinero de los impuestos, seguido de una risa susurrante. El calor inundó las mejillas de Emily. Le temblaban los dedos. Intentó hablar, intentó defender a su padre como siempre lo hacía en casa, pero la voz se le pegó a la garganta como una lapa. Mi papá. Es una foca, susurró finalmente. Sí, respondió la señorita Dalton con ligereza. Uno discapacitado, que recibe ayuda federal. Simplemente estamos discutiendo realidades. La risa se hizo un poco más fuerte esta vez. A partir de ese día, comenzaron los susurros. Chica de la asistencia social, devoradora de impuestos. Su padre no trabaja. Viven de nosotros. No les gritaban, solo los plantaban como semillas que los niños llevaban del pasillo a la cafetería y al patio. Emily, que antes consideraba la valentía de su padre como una insignia de honor, ahora sentía una opresión en el pecho cada vez que oía la palabra veterano, o peor aún, discapacitado. Los profesores pasaban junto a ella sin darse cuenta o fingiendo no hacerlo. Una persona sí se dio cuenta. Julia Parker, la bibliotecaria y supervisora de medios de la escuela, observaba desde detrás de su mostrador. La señora Parker era una mujer de unos 30 y tantos años con el pelo castaño siempre recogido en una trenza suelta a un lado, suaves ojos verdes tras unas gafas de montura fina y un comportamiento amable que hacía que los niños ansiosos confiaran en ella sin querer. Era observadora, como ocurre con las personas que viven en silencio con sus propias heridas. Notó pequeños cambios. Postura, tono, silencio.
Emily solía pedir prestados libros gruesos sobre los Navy SEALs y las unidades K-9, aferrándose a ellos como un tesoro. Pero últimamente, solo escogía novelas de ficción cortas y se sentaba en el rincón más alejado, con la mochila en la mano. Cerca como una armadura. La luz en sus ojos se atenuaba semana tras semana. Un almuerzo, la señorita Parker sostenía libros mientras los estudiantes comían en mesas dispersas. Emily estaba sentada sola con Zoe y Liam. Un grupo de chicos se acercó y arrojó un papel arrugado sobre la bandeja de Emily. Dentro había un dibujo tosco, una figura de palitos con un bastón que decía devorador de impuestos. Zoe jadeó. El rostro de Liam se sonrojó, con los puños apretados. Pero como muchos niños de su edad, el miedo los mantuvo inmóviles. La señorita Parker observaba desde detrás de una hilera de estantes. En lugar de intervenir de inmediato, se acercó lentamente, levantó el papel con sigilo y lo metió en el bolsillo de su chaqueta. Sus ojos se suavizaron con una tristeza demasiado profunda para la cafetería de una escuela. Algunas historias, dijo con suavidad, deben ser grabadas antes de poder contarlas correctamente. Emily levantó la vista, confundida, pero la señorita Parker solo le ofreció una pequeña sonrisa cómplice antes de irse, y fue entonces cuando todo realmente comenzó a desmoronarse. La tarde cayó sobre Evergreen Ridge, envolviendo el pequeño pueblo de montaña en tonos de azul y plata. La nieve se aferraba a los tejados como una segunda piel, y el frío traía consigo una quietud que parecía absorber cada sonido, excepto el suave clic de las uñas de Duke sobre el suelo de madera mientras paseaba junto a Emily. Duke se había vuelto más vigilante en los últimos días. El pastor alemán de 5 años, normalmente sereno, ahora olfateaba la ropa de Emily como si buscara rastros de amenazas invisibles. Sus orejas se movían bruscamente ante ruidos repentinos. Siempre que ella llegaba tarde a casa, él corría afuera para rodear la camioneta, con la nariz pegada a su mochila y sus mangas. Emily lo notaba. Aaron notaba más. Observaba las pequeñas fracturas en el comportamiento de su hija, su silencio durante la cena, la forma en que empujaba la comida en lugar de comer, las breves pausas antes de responder preguntas inofensivas. Guardaba sus ensayos, especialmente los que escribía sobre él, mucho más adentro de su escritorio que antes, como si ocultara algo valioso de un mundo ansioso por burlarse de él. Aaron Blake había pasado años leyendo sombras en suelo extranjero, interpretando el lenguaje corporal en la fracción de segundo entre la vida y muerte. Ahora esos instintos se dirigían hacia un campo de batalla que nadie podía ver. Esa noche, después de que Emily se durmiera, él se paró cerca de la puerta principal con su bastón, revisando las grabaciones de la cámara de seguridad de la semana anterior. Emily caminaba rígidamente a casa, niños pasando, riendo, señalando su vieja camioneta. Un niño dibujaba algo en la ventana cubierta de escarcha antes de salir corriendo. Aaron se frotó la frente. ¿Qué me estoy perdiendo? Abrió un nuevo archivo en su portátil, etiquetado como preocupaciones. No era un caso criminal, ni un informe militar, sino el intento de un padre de mapear el silencioso desenlace del mundo de su hijo. Enumeró comportamientos, marcas de tiempo, posibles desencadenantes, pero sobre todo patrones. Los patrones siempre contaban la verdad. Finalmente llamó a un viejo amigo, el agente especial Michael Harris, un hombre de unos 40 años con barba entrecana, complexión cuadrada y voz áspera suavizada solo por un mordaz sentido del humor. Harris había dirigido equipos de interrogatorio y ahora trabajaba en la unidad de cumplimiento legal del FBI. Su enfoque de la vida era analítico, fruto de un divorcio complicado y una carrera, lleno de gente que mentía para ganarse la vida. Cuando Aaron explicó la situación, Harris rió entre dientes, en voz baja e incrédula. Blake, en 15 años, nunca te había visto entrar en pánico, dijo. Y ahora mírate. Usando protocolos de inteligencia para proteger a una estudiante de 6º grado. Protegerla es mi misión ahora, respondió Aaron en voz baja. El tono de Harris cambió.
El respeto se reflejaba en ello. Te enviaré las leyes estatales sobre grabación, los derechos de los padres y las directrices del distrito escolar. Solo no las niegues por completo. Todavía no. Aarón sonrió levemente. Sin promesas. Mientras Aarón continuaba su investigación en silencio, alguien más hacía lo mismo dentro de la escuela. Julia Parker, la bibliotecaria y supervisora de medios, había desarrollado la costumbre de quedarse hasta tarde. La biblioteca después del horario de oficina parecía una capilla. Luz tenue, filas de testigos silenciosos y el leve zumbido de la calefacción. Sacó los archivos de los estudiantes del gabinete de medios, frunciendo el ceño mientras hojeaba las calificaciones y los comentarios de los maestros. Julia siempre había sido sensible a los patrones, tal vez porque había crecido tímida y olvidada, con una madre que trabajaba en turnos de noche y maestros que rara vez recordaban su nombre. Juró hace mucho tiempo que nunca dejaría que un niño se volviera invisible bajo su cuidado. Esta noche, encontró algo escalofriante. Los niños con padres discapacitados o que recibían asistencia del gobierno obtenían sistemáticamente puntuaciones más bajas en las habilidades sociales. Estudios, independientemente de su desempeño en otras clases. Sus nombres aparecían con menos frecuencia en las nominaciones de liderazgo estudiantil, menos reconocimientos, más problemas de comportamiento. La misma profesora calificaba todos esos expedientes. Karen Dalton. Julia se recostó, con una opresión en el pecho. No era incompetencia. Era un patrón de exclusión, silencioso, sistemático y fácil de disimular bajo la apariencia de profesionalismo. Su teléfono vibró, un mensaje de Liam. Señora Parker, algo malo sucedió hoy. Realmente malo. Julia cerró los ojos. Ya temía la respuesta. A la mañana siguiente, el temor se cernía sobre Emily como una nube de tormenta personal. Entró en estudios sociales, agarrando con fuerza su cuaderno. Zoe le dedicó una pequeña sonrisa alentadora. Liam parecía tenso, un extraño bulto en su mochila. La señora Dalton entró en el aula con su elegancia habitual. Blusa granate, pendientes de perlas, el cabello recogido hacia arriba como una estatua pulida. Su voz tenía ese tono falsamente amable que usaba antes de decir algo brusco. Hoy, anunció, simularemos cómo los contribuyentes apoyan a la sociedad y cómo las personas dependientes dependen de ellos. La clase bullía de curiosidad. Dalton dividió a los estudiantes en dos grupos, contribuyentes y dependientes. Como era de esperar, colocó a los niños de alto rendimiento y de familias adineradas en el primer grupo. Luego miró directamente a Emily. Tú, dijo con dulzura, perteneces al grupo dependiente. La sala se quedó en silencio. Zoe negó con la cabeza. Liam apretó los puños. El corazón de Emily latía con fuerza. ¿Por qué yo?, susurró. Dalton juntó las manos. Porque tu padre recibe apoyo del gobierno. Es importante que la clase comprenda ejemplos de la vida real. Luego hizo que Emily se pusiera de pie frente al aula. Cuéntanos, dijo Dalton. ¿Crees que la gente como tu padre merece los impuestos que pagan las familias trabajadoras? ¿Alguna vez te sientes avergonzada? La risa estalló en algunos pupitres, abiertamente, y en otros, con las manos ahuecadas. Alguien sacó un teléfono para grabar. Emily sintió un zumbido en los oídos. Le ardían las mejillas. Un pensamiento agudo y horrible cruzó por su mente. Tal vez no debería decirle a nadie que es una foca. Tal vez sería más fácil si nadie lo supiera. Al fondo de la habitación, los dedos temblorosos de Liam accionaron un pequeño interruptor en una grabadora de bolsillo que había tomado prestada del laboratorio de medios. Duke no estaba allí para proteger a Emily, pero Liam comprendía que a veces la protección requería valentía silenciosa en lugar de ladridos. Al otro lado del pasillo, el teléfono de Julia Parker volvió a encenderse. Liam hizo que Emily se levantara. La humilló. ¿Puedes venir, por favor? Julia agarró su cardigan y corrió hacia la habitación 6B, con el pulso acelerado.
Ya había visto suficiente silencio en su vida. Hoy no se quedaría callada. La noche se posó fría y pesada sobre la cresta de los árboles perennes, de ese tipo de frío que se filtraba tanto en la madera como en el hueso. Sin embargo, dentro de la cabaña Blake, las luces brillaban cálidamente, proyectando un suave tono ámbar sobre la sala de estar. Sobre la mesa de centro había 3 objetos dispuestos con la precisión de un mapa de campo de batalla: el desgastado cuaderno de Aaron, una pequeña memoria USB de la señora Parker y la delgada grabadora que Liam había traído con manos temblorosas. Emily estaba sentada entre su padre y Duke, con los hombros encogidos. Sus ojos aún estaban rojos por la humillación de la tarde. Duke apoyó su enorme cabeza en su regazo, respirando lenta y tranquilamente, un escudo silencioso hecho de pelo y lealtad. La cola del perro nunca se movió. Estaba tumbada, como si comprendiera el peso que oprimía la habitación. La señorita Julia Parker estaba sentada frente a ellos. Esta noche parecía diferente, menos como la amable bibliotecaria que susurraba consuelo entre estantes de libros, y más como una mujer agobiada por verdades que desearía que no fueran reales. Llevaba un grueso cardigan verde y no dejaba de ajustarse las gafas, un tic nervioso que rara vez revelaba. Su voz tembló ligeramente al empezar. He estado recopilando información durante semanas, confesó. No solo sobre Emily, sino también sobre otros estudiantes, niños con padres discapacitados, niños cuyas familias dependen de la ayuda federal o cuyos tutores sirvieron. Constantemente son ignorados, obtienen calificaciones más bajas o son tratados de manera diferente en una sola materia. Emily levantó la vista. Estudios sociales. Julia asintió. Señorita Dalton. Abrió su portátil y descubrió hojas de cálculo llenas de tablas comparativas, calificaciones, registros de participación, listas de recomendaciones y nominaciones para puestos de liderazgo. Surgieron patrones como hilos oscuros que se tejían en una tela por lo demás limpia. Aaron se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, con la misma expresión que tenía al analizar datos de reconocimiento en el extranjero. Esto no es aleatorio, murmuró. Esto es un objetivo, continuó Julia. A los chicos como Emily no solo se les ignora, Aaron. Se les está formando para que crean que sus familias son inferiores. Es sistémico, lo suficientemente sutil como para ocultarlo. A menos que alguien sepa qué buscar. Aaron flexionó la mandíbula, apretó la mano izquierda inconscientemente, la misma mano que una vez rescató a sus compañeros de entre los escombros en llamas. Entendía el daño sistémico. Lo había visto en zonas de guerra, en pueblos corruptos, donde la crueldad se convirtió en tradición. Pero esto era una escuela, la escuela de su hija. Inhaló profundamente y luego exhaló lentamente, con los pies en la tierra. Tendré que validar mi historial militar de nuevo. Si Dalton insinúa que inventé algo, quiero tener lista toda la documentación. Julia dudó. Envió un correo electrónico al distrito. Insinuó que exageraste tu servicio. Dijo que Emily repetía historias para buscar compasión. Aaron cerró los ojos un momento. Palabras como esas golpeaban de forma diferente. No como metralla, sino como una cuchilla precisa dirigida a lo más profundo. Los abrió de nuevo. Duros como el acero. Entonces no nos defenderemos solos, dijo. Expondremos la verdad. Los días siguientes se desarrollaron como un caos controlado. Aaron contactó a sus antiguos oficiales al mando, al Departamento de la Marina y a representantes del Departamento de Asuntos de Veteranos. Cada interacción confirmó lo que ya sabía. Sus registros estaban limpios, detallados e intachables. La explosión, la lesión, las juntas, las condecoraciones, todo estaba documentado. Su servicio no solo fue real, sino ejemplar. Mientras tanto, el distrito escolar programó una reunión de emergencia después de revisar el informe de la señorita Parker. Dalton tomó represalias de inmediato. Envió correos electrónicos largos y manipuladores, llenos de lenguaje florido sobre técnicas pedagógicas,
factores de estrés motivacional y malas interpretaciones debido a la sensibilidad de los estudiantes. Insinuó que Emily tenía dificultades académicas, que Aaron era perjudicial para el ambiente escolar y que algunos padres se sentían inseguros cerca de un veterano discapacitado con un perro. Pero no sabía a quién se había informado discretamente ni quién vendría. Una semana después, todo el pueblo parecía reunirse en el auditorio de la escuela. Los padres murmuraban ansiosos. Los profesores se pusieron rígidos tras sonrisas educadas. Los estudiantes susurraban, mirando a Emily como si de repente fuera el centro de una historia que no habían terminado de leer. En el escenario se sentaba la junta del distrito, 5 personas, incluido el director Dorian Hayes, un hombre alto, de cabello plateado y ojos color avellana cansados pero serios. Hayes era conocido por su imparcialidad, aunque agobiado por la burocracia. Esa noche, sin embargo, su expresión reflejaba inquietud. Emily se sentó en la primera fila, entre su padre y Duke. Se aferró al pelaje de Duke, aferrándose a su calor. La postura de Aaron era erguida a pesar de su bastón. Su presencia, silenciosa pero imponente. Entonces, las puertas del auditorio se abrieron con un suave crujido. Un hombre entró. Su uniforme azul marino brillaba bajo las luces. Tenía una complexión robusta, un distinguido cabello entrecano y la compostura de quien había pasado décadas al mando de hombres bajo fuego enemigo. Sus ojos hundidos escudriñaban la sala con nítida claridad. Los susurros se extendieron como la pólvora. ¿Es eso imposible para un oficial al mando? El hombre caminó por el pasillo con una postura impecable. Aaron exhaló suavemente. Chow. El comandante Michael Chow, excomandante Seal de Aaron, se detuvo ante la pizarra y se presentó con una voz forjada por la disciplina y las tormentas. Yo era el oficial al mando de Aaron Blake, dijo. Estoy aquí porque el FBI solicitó mi presencia y porque la verdad necesitaba a alguien dispuesto a decirla sin miedo. Dalton, sentado rígidamente a un lado, visiblemente pálido. Las grabaciones sonaban. Cada pregunta cruel, cada instrucción burlona, cada momento en que Emily era humillada ante sus compañeros. El silencio cayó tan denso que pareció tragarse el aire. El comandante Chow esperó a que se apagara el último eco. Entonces habló despacio, pausado, cargado de convicción. Personas como Aaron Blake no son una carga para esta nación, dijo. Construyeron su seguridad con sus cuerpos, con su sacrificio, con heridas que cargarán mucho después de que las aulas olviden sus nombres. Si enseñamos a los niños a avergonzarse de ese sacrificio, ¿qué clase de ciudadanos estamos criando? Su voz llenó el auditorio como una marea creciente. El respeto no es opcional. La gratitud no es opcional. No cuando hombres como Aaron ya han pagado su parte con sangre. Emily sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Duke se acercó más, percibiendo su emoción. Los padres bajaron la cabeza. Algunos estudiantes se secaron los ojos. Dalton se quedó con la boca cerrada. Esto era simplemente un ejercicio de enseñanza. No. El director Hayes interrumpió con firmeza. Era crueldad disfrazada de currículo. El rostro de Dalton se endureció, pero la junta emitió su veredicto rápidamente. Suspensión pendiente de investigación completa con cargos formales por prácticas discriminatorias. Emily finalmente exhaló, un suspiro tembloroso que sintió que había contenido durante semanas. Esta noche, la verdad había hablado, y lo había hecho con fuerza. La primera nevada de diciembre caía suavemente sobre Evergreen Ridge, salpicando los tejados con un tenue brillo que hacía que el pueblo montañoso pareciera casi irreal, como un lugar en pausa entre la angustia y la sanación. El mundo exterior parecía tranquilo, pero dentro de la casa de los Blake, algo mucho más grande había comenzado a agitarse. Lo que sucedió en un aula de 6º grado ya no se limitaba a las paredes de la escuela. Comenzó con un solo artículo en la Evergreen Ridge Gazette escrito por una reportera llamada Martha Kleene, una mujer compacta de unos 30 y tantos años, con penetrantes ojos azules y una melena rubia rojiza.
Conocida por perseguir historias de interés humano con una ferocidad sorprendente para su pequeña figura, Marta describió la valentía de Emily sin melodrama, solo la verdad al descubierto. Su artículo, titulado La hija que defendió a un guerrero herido, se extendió por Colorado como una chispa silenciosa impulsada por los vientos invernales. En cuestión de días, llegó una cadena de televisión local. Su presentador, Raimundo Ortiz, un hombre latino alto con una cálida voz de barítono y barba entrecana, filmó un segmento corto frente a la escuela. Había crecido con un padre que cojeaba debido a un antiguo accidente de construcción, por lo que la historia le llegó de cerca. Su relato fue amable pero contundente e hizo que los espectadores se interesaran. Luego vinieron los hashtags hijo de un héroe. Sinvergüenza por la discapacidad. Niños de Denver, Boulder, incluso Phoenix y Santa Fe publicaron videos hablando de sus padres. Una madre que necesitaba un bastón tras ser alcanzada por un artefacto explosivo improvisado en Irak. Un padre que usaba silla de ruedas tras un accidente de motocicleta. Una abuela que perdió la audición como médica de combate. Algunas historias eran emotivas, otras orgullosas, pero todas eran crudas en su honestidad. Y en el centro de la creciente tormenta, como una brasa que se negaba a extinguirse, estaba Emily Blake. Pero Emily no se veía a sí misma como un ícono. Todavía acompañaba a Duke a la escuela todas las mañanas, todavía llevaba su desgastada mochila azul marino, todavía llevaba el pelo recogido en la misma cola de caballo sencilla. La única diferencia era la forma en que la gente la miraba ahora, no con lástima, sino con un nuevo y cauteloso respeto. Como alguien que hubiera sobrevivido a una tormenta que la mayoría de la gente no podía imaginar. Aarón lo observaba todo en silencio. No estaba hecho para la atención, y la fama nunca había sido su consuelo. Su rostro curtido, enmarcado por una barba de varios días, a menudo reflejaba una mezcla de orgullo y preocupación. Había conocido batallas que moldearon naciones. Pero este movimiento, surgido de la humillación de un niño, era algo que jamás podría haber predicho. Y, sin embargo, conocía una verdad universal. La injusticia, una vez expuesta, nunca se callaba. Decidió que era hora de hacer algo más. Valiéndose de viejos contactos del FBI, su mente logística y la serena autoridad de un hombre que había liderado equipos bajo fuego de mortero, Aarón contactó con líderes comunitarios, grupos de veteranos, psicólogos escolares y organizaciones locales sin fines de lucro. Emily ayudó a decorar volantes. Duke supervisó los bocadillos. En 2 meses, una pequeña panadería abandonada a las afueras del pueblo se transformó en Harbor Center. No era elegante. Los pisos crujían, las ventanas se empañaban con facilidad, pero tenía lo que importaba. Una acogedora sala de terapia con puffs e iluminación tenue. Un área de reunión para que los veteranos discapacitados hablaran sin ser juzgados. Un patio cercado donde jugaban perros de terapia. Duke, orgulloso de ser el guardia gigante adicto a las galletas. Padres de pueblos cercanos lo visitaron. Maestros pidieron capacitación. Veteranos se ofrecieron. Como voluntarios. Y lenta y hermosamente, la idea se extendió mucho más allá de Evergreen Ridge. Los distritos escolares de 3 estados adoptaron una nueva directriz. Ningún niño será señalado públicamente, objeto de burla o usado como ejemplo negativo debido a circunstancias familiares, discapacidad o condición de veterano. Una victoria escrita en la política. A pesar de todo, la señorita Julia Parker, la bibliotecaria de mirada amable, fue invitada a conferencias para hablar sobre la detección temprana de la discriminación en el aula. Siempre se sonrojaba durante las presentaciones, ajustándose las gafas con su estilo tranquilo y humilde, pero su mensaje resonó. No se necesita una placa para proteger a los niños. Solo hay que prestar atención. Luego llegó la ceremonia de primavera. Toda la escuela se reunió en el campo, con las pancartas ondeando suavemente con la brisa fría. Emily estaba de pie junto a Aarón y Duke, con un suéter azul nuevo que ella y Zoe habían decorado con pequeñas huellas de patas.
Liam rondaba cerca con una sonrisa orgullosa. Su mochila aún le quedaba grande, repleta de equipo fotográfico. Cuando el comandante Michael Chow regresó, esta vez no llevaba uniforme formal, solo un abrigo negro y una bufanda. Pero su presencia provocó un silencio como la gravedad. Su mirada se suavizó al ver a Emily y se arrodilló para que sus rostros se encontraran. Algunas batallas, dijo por el micrófono, no se libran en suelo extranjero. Algunas batallas ocurren en las aulas, en los pasillos, en pequeños corazones que intentan ser valientes, y a veces se necesita un niño. Apoyó una mano respetuosa sobre la de Emily para recordarles a los adultos cómo es el honor. Todo el campo estalló en aplausos, pero Duke rompió la tensión lamiendo la mano de Chow con tanto entusiasmo que el comandante soltó una extraña carcajada. La risa recorrió a la multitud, cálida y humana. Esa noche, después de que terminara la ceremonia y la nieve comenzara a caer en suaves espirales, Aaron y Emily regresaron a Harbour Center. Trabajaron hasta tarde, colgando un letrero de madera sobre la entrada, recién tallado, que aún olía a pino. Aquí, las cicatrices son metales, no motivos de vergüenza. Emily sostenía la linterna mientras Aaron apretaba el último cerrojo. Duke se acurrucó bajo el letrero, moviendo la cola en círculos perezosos, contento e indiferente por cambiar el mundo con el estómago lleno. El mundo exterior seguía siendo duro. Los prejuicios resurgirían, pero no sin resistencia. Ya no, porque esta vez, Aaron Blake no luchaba solo. Tenía a su hija. Tenía a Duke. Tenía amigos lo suficientemente valientes como para registrar la verdad. Bibliotecarios lo suficientemente audaces como para decirla. Comandantes dispuestos a defenderla. Y ahora, una generación entera aprendiendo a honrar a los heridos, no a avergonzarlos. Fairgreen Ridge había comenzado una batalla inesperada, y la nación había decidido unirse. En el tranquilo resplandor de Evergreen Ridge, cuando la nieve se posaba suavemente sobre los tejados y Duke se acurrucaba junto al fuego, una verdad brillaba con más fuerza que todas las demás. Los milagros no siempre llegan con truenos y trompetas. A veces vienen en forma de un niño que se niega a callar. A veces caminan sobre una férula de fibra de carbono. A veces mueven la cola y montan guardia junto a un corazón tembloroso. Y a veces llegan como la fuerza que Dios susurra suavemente a las almas de quienes se sienten olvidados. Si esta historia te conmovió, recuerda que no hay herida demasiado profunda, ni vergüenza demasiado pesada, ni batalla demasiado silenciosa para que Dios no la note. En cada acto de bondad, en cada momento de valentía oculta, Él está ahí guiándonos, sanando, recordándonos que nunca estamos solos. Y al regresar a tu propia vida, a la mesa de la cocina, a tu café de la mañana, a tus tranquilas tareas de la noche, que lleves este recordatorio contigo. Cada familia tiene una historia. Cada cicatriz tiene una historia y cada corazón, por muy cansado que esté, es digno de gracia. Si esta historia te inspiró, te invito a formar parte de nuestra familia. Comparte este video con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Comenta abajo qué parte te conmovió más. Tus palabras podrían ser el milagro que alguien más espera. Suscríbete para no perderte la próxima historia sobre valentía, lealtad y los milagros cotidianos de Dios. Que el Señor te bendiga, proteja tu hogar y llene tu corazón de paz esta noche. Y que siempre recuerdes que, a veces, la luz más pequeña se convierte en el milagro que salva.